Los psicólogos y psicólogas son la vía que muchas personas escogen para resolver cualquier problema que afecte a su mente o conducta. Si bien lo habitual es que el paciente se desplace hasta la consulta, ahora nace una nueva modalidad. La psicología a domicilio es una rama que se establece con fuerza en España. La comodidad e intimidad hacen que la implicación entre ambos sea mucho mayor. La flexibilidad crece y los horarios se adaptan en beneficio de las necesidades e intereses del paciente. Además, los especialistas encuentran información adicional sobre ellos que de otra forma y en otros espacios no tendría. Pues vamos a profundizar en esta modalidad de psicología, la psicología a domicilio, y la hacemos esta mañana con Patricia Palenzuela, que es psicóloga habilitada sanitaria. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿por qué nace esta demanda del psicólogo a domicilio? Hombre, yo me dedico a la psicología a domicilio por una causa personal. Yo antes trabajaba en una consulta en un centro médico privado y debido a un problema personal necesitaba un servicio en casa, me costó encontrarlo y yo se me ocurrió la idea y dije, bueno, pues si a mí me es dificultoso encontrar un determinado servicio, ¿qué pasa cuando alguien quiere buscar un psicólogo y no quiere acudir o falta de tiempo? Entonces, por eso me dedico a la psicología a domicilio. ¿Y esto cada vez ha ido a más? ¿Hay más profesionales que se dedican a esto? Sí, una vez que entras en esto, porque lo mío fue una idea que me surgió y empecé a investigar y sí, somos muchos. Está claro que todavía a mucha gente le cuesta ir a una consulta de un psicólogo. Sí. Le da ciertos reparos, a lo mejor coinciden en la sala de espera con otras personas que le puedan resultar conocidas. ¿Todavía hay ciertos prejuicios a la hora de acudir a la consulta del psicólogo, Patricia? Sí, tomar la decisión de ir a un psicólogo ya es dura, ¿no? Cuesta mucho. Entonces, el acceso a una consulta trae consigo muchos pensamientos limitantes como miedos, a quién me voy a encontrar, y si me ven, qué dirán. Aunque también podemos encontrarnos con personas que, bueno, pues por el horario de trabajo o eso, porque no tiene tiempo, porque vive en una zona muy aislada. Entonces, este servicio de atención domiciliaria les viene muy bien. Sí, porque no sé hasta qué punto todavía esta consulta con el psicólogo está rodeada de mitos y tabúes, Sí. de que dan ese síntoma de debilidad de la persona que acude a un psicólogo porque seguramente no sabe afrontar su día a día. Sí, no, cada día se va rompiendo el mito de que... Es decir, se va normalizando, sí, ¿no, Patricia? Sí, cada vez las personas piensan que ir a un psicólogo es porque tenemos un trastorno mental grave y no es así. Hay muchas personas que necesitan gestionar emociones pues por problemas familiares, por conflictos en el trabajo, pues porque quieren mejorar el autoconocimiento, adquirir nuevas habilidades, hábitos de vida saludables. Entonces, el psicólogo es quien da las herramientas. ¿Y las terapias se hacen más fáciles en el domicilio de la persona que se va a tratar que en una consulta? Siempre, porque en el domicilio la persona se encuentra segura. Tú rompes con la incertidumbre. Cuando tú entras, cuando una persona te abre la puerta de su casa, esa persona te recibe. Es al revés, cuando uno está en una consulta, tú eres la que recibe, ¿no? Entonces, es un clima más distendido, donde la persona te habla de lo que nunca le ha contado a nadie. ¿Pero por qué? Porque está en un entorno seguro. Imagino que también esto al psicólogo le sirve como para hacerse una composición del lugar, del entorno en el que se mueve la persona que va a tratar, ¿no? Te da muchísima información, porque cuando la persona va a consulta, digamos que solo te puedes guiar por lo que esa persona te dice. En cambio, si entras y esa persona te permite entrar en el domicilio, ya tú te haces una idea del entorno, de las relaciones familiares, de cómo se relaciona esa persona, qué tipo de hábitos tiene. Entonces, para el psicólogo tiene muchísimas ventajas. Bueno, el psicólogo no va a juzgar el ambiente, simplemente va a observar, ¿no? No, observar, una cualidad que tiene que tener un buen psicólogo es la de no juzgar. Entonces, uno cuando entra en un domicilio particular,
ante todo es el respeto, pero te das cuenta de eso, de determinadas formas de relacionarse, y ahí vas sacando información. ¿Y esto al psicólogo también le supone poner en práctica otras habilidades que son totalmente diferentes a lo que puede ser una consulta en una oficina de psicólogo? No, se utilizan las mismas habilidades. Tú tienes que tener un estilo de comunicación asertivo, escucha empática, la empatía ante todo y sobre todo el respeto. Y eso lo tienes tanto en consulta como en el domicilio de la persona. Hablamos del entorno en el que podría producirse esa consulta en el domicilio particular. ¿Cuánto influye también la presencia, como decías antes, Patricia, de determinados miembros de la familia que participan a lo mejor de esa terapia? Sí, cuando uno va al domicilio, yo en mi caso siempre pregunto si vamos a estar solos, si vamos a estar acompañados, porque dependiendo de cómo sea pues ese primer contacto, pues se toman las decisiones oportunas, ¿no? Siempre cuando es un problema a lo mejor de índole familiar, siempre te dirán, pues va a estar aquí mi pareja o mis hijos o quien sea, ¿no? Para que te dé más información sobre el caso a actuar. Tal vez esta modalidad de psicología a domicilio es fundamental para, por ejemplo, tratar a jóvenes, a niños en esa psicoterapia infantil, porque ahí ves el ambiente en el que se mueve el niño con los padres con el niño, cómo son esas relaciones parentales, ¿no? Cuando tú sacas a los niños, los adolescentes de la casa, del domicilio, se supone que no pasa nada, ¿no? Que se comportan, te responden, cuando van a consulta me refiero, cuando ya están dentro de la casa, es la información que te decía antes, ya tú ves cómo se mueven, cuáles son los hábitos, cómo se relacionan entre ellos, eso te da muchísima información para luego tú abordar el caso. Sabemos que en los últimos tiempos se da muchas visitas al psicólogo que tiene que ver cómo debe ser el tratamiento con los chicos adolescentes. No sé si lo habrás notado en los últimos tiempos, Patricia. En ese sentido, ¿los adolescentes ven con buenos ojos, por ejemplo, que un psicólogo invada su espacio en su domicilio? Sí, porque la verdad es que los casos que yo atiendo, tanto de niños como adolescentes, ellos saben que yo voy a ir. Entonces, incluso me buscan en Facebook o en Instagram, porque los padres le comentan, y entonces tienen buena predisposición. Yo, gracias a Dios, nunca he tenido ningún problema, pero no, además saben que es para ayudar y normalmente no tienen ningún tipo de rechazo. Y con una simple, por ejemplo, consulta en casa, ¿se avanza más, por ejemplo, que en varias sesiones en una consulta, en la consulta propia del psicólogo? Sí, porque el clima que se crea es distinto. Tú siempre tienes que crear un clima idóneo para que esa persona pues genere la confianza contigo y se abra y te cuente, ¿no? Para tú intentar empezar a abordarlo. En casa directamente ese clima, ya desde que tú entras por la puerta, ese recibimiento, ya eso genera ya la confianza, te deja entrar. Entonces es muchísimo más fácil que esa persona te cuente que cuando va a consulta. Siempre en consulta cuesta un poquito más, pues por los miedos, por el qué dirán, a quién me voy a encontrar. Bueno, Sí. esa es una de las ventajas que nos estás comentando de esta visita a domicilio del psicólogo, pero claro, mucha gente en casa se preguntará, ¿pero esto me va a resultar más caro? No. ¿Esto me supone un coste añadido? No. El precio, los honorarios de cada profesional pues son distintos, ¿no? Cada uno pone los honorarios que estima oportuno, pero no es excesivamente más caro que una consulta en la consulta, en el local. Sin embargo, si ustedes no tuvieran consulta tampoco, si nos dedicaran a domicilio, incluso se evitarían el pago, por ejemplo, del alquiler de una consulta, por ejemplo, Patricia, ¿no? Efectivamente, yo conozco gente, yo tengo las dos cosas, tanto consulta presencial en el local como a domicilio y sí, si no la tuviese, pues me ahorraría esos costes. Bueno, sin embargo, estamos viendo que en los últimos tiempos, perdón, Patricia, proliferan los libros de autoayuda. No sé hasta qué punto son necesarios o es más necesario ese contacto de tú a tú y sobre todo teniendo en cuenta esta nueva modalidad, la del psicólogo a domicilio. A ver, las personas tenemos distintas fortalezas. Entonces, a lo mejor para una persona con una determinada fortaleza y que le pase cualquier suceso,
a lo mejor no es necesario que hable con un psicólogo, porque a lo mejor, pues leyendo, como tú bien dices, algún libro de autoayuda escrito por profesionales, eso sí, pues puede encontrar pues lo que estaba buscando. Hay otras personas que no, que necesitan a una persona, a un profesional, para gestionar pues todo lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, hay cosas que sí, pero hay veces que no. Bueno, pues aquí está una nueva modalidad de la Sí. psicología. Los profesionales de psicología también se pueden acercar a domicilio para tratar a sus pacientes en un ambiente más íntimo, más agradable y sobre todo donde el paciente se siente mucho más cómodo. Patricia Palenzuela, ha sido un placer que nos acompañe en Buenos Días Canarias. Igualmente. Hasta la Muchísimas próxima. gracias.